da la oportunidad de reparar, es decir, la oportunidad de rectificar. Abraham Avinu, él fue uno de los seres humanos más queridos por el Creador. La Torá dice que fue llamado amigo de Adonai, y de la misma forma que en vida logró salvar a su sobrino Lot de la destrucción de Sodoma, solamente debido a sus méritos, en un sentido espiritualmente hablando. Pero cuando Abraham Avinu llegó al mundo venidero, dice el Zohar que él solicitó que toda su familia tuviera el honor de regresar a reparar para alcanzar el mundo venidero junto con él. Es decir, no solamente él quería alcanzar la cercanía con el Creador por sus méritos, sino que también quería que su familia lo realizara. Ahora, lo que él no quería era que su familia de alguna manera lo hiciera cobijado por él, sino que lo hicieran por sus propios méritos. Pero bajo el mérito que él tenía, realizó la solicitud de que su familia también pudiera reparar para que en el mundo venidero pudiera estar con él también del otro lado. Y vamos a resumir rápidamente el entorno familiar de Abraham Avinu para conocer la historia inicial de cada miembro y así entender mejor la reparación que les correspondió realizar, porque si nosotros miramos la Torá, menciona a su padre, menciona a sus hermanos, menciona a sus sobrinos, pero digamos que como tal en la Torá no hay una aclaración de lo que fue todo el entorno de Abraham. Incluso en nuestra tradición se habla acerca del nacimiento de Abraham, del tiempo que fue oculto, que nos lo compartió nuestro moreno en una enseñanza, pero la Torá no lo menciona. O sea, la Torá no menciona que Abraham lo escondieron, la Torá no menciona que en el nacimiento de Abraham también hubo una serie de profecías para aquel entonces el rey Nimrod. La Torá no menciona que mandaron a matar a todos los niños, la Torá no menciona que el padre de Abraham entregó a uno de los hijos de sus criados, la Torá no lo menciona. Es decir, la vida de Abraham a la luz de la Torá resulta ser un misterio. Solamente se menciona que el Creador lo escogió, lo llamó, sí, pero ¿por qué lo escogió? ¿Por qué lo llamó? ¿Por qué a él? ¿Por qué no a otra persona? Y de esto es lo que vamos a tratar de observar en torno a nuestro padre Abraham Avinu. El padre de Abraham Avinu se llamaba Terah y su madre se llamaba Amtelai Bat Carnebó. Y ellos tuvieron 3 hijos. Uno se llamó Abraham, otro se llamó Nahor y otro se llamó Aram. Este último, es decir, Aram, a su vez tuvo 2 hijas y un hijo. Una hija se llamó Sara, la otra se llamó Milca y su hijo se llamó Lot. Los 3 hijos de Aram. Abraham Avinu se casa con su sobrina Sara, eso ya nosotros lo sabemos, y Nahor se casa con su sobrina Milca, que esto sí lo aclara la Torá. Ahora, Terah era considerado el consejero del rey Nimrod y también era un gran idólatra. Él fue el primer fabricante y vendedor de estatuas. El rey Nimrod un día le dice a Terah que los astrólogos de su corte le habían advertido que él iba a tener un hijo problemático para el imperio, por lo que le ordenó que al nacer su hijo se lo entregara para matarlo. Al principio Terah intentó evitar cumplir la orden y entregó al rey Nimrod un bebé de una de sus sirvientas. Pero cuando Abraham Avinu creció y rompió las estatuas, entendió Terah que el rey Nimrod tenía razón y entregó a su propio hijo para que fuera lanzado a la hoguera.
Precisamente en el libro El Sha'ar Gilgulim, en el capítulo 50 se habla de que Tera reencarnó como yo, es decir, en el que en este lado del mundo se tradujo como Job. Y precisamente lo hace para reparar el pecado. Por ello también yo fue consejero de Paro, es decir, de Faraón, y se sometió a una pregunta parecida a la de Nimrod, pero esta vez planteada por Faraón. Los astrólogos, dice Faraón, los astrólogos me advirtieron que van a ser entre los hebreos un muchacho problemático para el imperio egipcio. Por tanto, quiero saber qué debo hacer. En esa época, los consejeros del faraón, de acuerdo al Zohar, eran tres. Uno era Yitro, y ya hablamos de Yitro, que fue una reencarnación de Caín. Otro era Bilán, que ya también hablamos de Bilán en la Parashá, precisamente de Bilán. Y otro era Job, es decir, Job. Yitro le dice a Faraón, no te metas con el pueblo hebreo. Recuerde que en estas palabras, cuando Moshe se sentaba en las piernas de Faraón y luego tomaba la corona, prácticamente Yitro es el que interviene para salvar la vida de Moshe Rabbeinu y hace la reparación de la muerte que en otra vida le causó a Jebe. Y aquí nos dice que lo que hizo Yitro en el momento que los astrólogos, los brujos, los hechiceros le pronosticaron todo esto a Faraón, antes de que naciera Moshe Rabbeinu, fue: no te metas con el pueblo hebreo. Eso fue lo que dijo Yitro. Dijo Yitro. Bilán, en cambio, dijo: comienza una esclavitud y masácralos. Hasta aquí, por decirlo de alguna manera, la balanza estaba pareja. Uno dijo que sí, otro dijo que no. Estaban empate. Por lo que el desempate de la decisión recaía sobre Job. Sin embargo, no es casualidad que haya sido así, ya que en verdad, en esta encarnación que le estaba tocando a Teras, como yo, era un examen de reparación, ya que él fue quien entregó a Abraham Avinu a la muerte. Es decir, él entregó a su propio hijo para que fuera masacrado. Y la pregunta ahora es si entregaría de nuevo a los descendientes de Abraham Avinu a su muerte o los salvaría para reparar su error anterior. Y resulta que Job se quedó callado. El tipo no dice nada, el tipo no opina, y esto lo coloca en una posición intermedia, en la cual él no falló porque no los entregó a la muerte, pero tampoco reparó, tampoco hubo una corrección de su parte. Y como Job desaprovechó la oportunidad de reparación, eso ocasionó que el creador procediera a realizar, por así decirlo, el plan B, que fue sacar al pueblo de Israel de Egipto gracias a Job. Y aquí yo les hacía una pregunta el otro día, porque yo tenía esta duda. Yo decía, bueno, ¿cómo es que este personaje, Job, aparece en el Tanaj, un libro completico dedicado a él, si primero Job, en el sentido literal, no es israelita? No dice que Job sea israelita. No tiene ningún vínculo con el pueblo de Israel, en el sentido literal. Y todos los libros que se encuentran en el Tanaj son de israelitas, hacen referencia a Israel, o de alguna manera los personajes están vinculados con el pueblo de Israel. Pero en el libro de Job no pasa así. Y les decía, porque alguna persona me podría decir, no, pero si tú miras el libro de Ruth, dice que ella era moabita, sí, pero también Ruth, cuando mueren sus hijos y su esposo, ella sale con su suegra y ella le dice: al lugar que tú vayas yo iré, y tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim, tu Dios será mi Dios. Y hay todo un proceso de conversión.
Eh, Usted me podría decir también, pero el libro de Esther, no, pero el libro de Esther, a pesar de que no aparece el nombre del creador, en el sentido literal, sí aparece en el nivel SOT, que eso nos lo explicó nuestro Moré, y te está mencionando la historia del pueblo de Israel, digamos que con el descendiente de un pueblo con el cual tenían una guerra o hay una guerra eterna, porque todavía no termina. ¿Quién es este personaje? Ya usted sabe que es el pueblo amalecita. Y luego, estudiando el tema, me encuentro con esta perla. Y justamente me hablan de Job. Y antes de explicar esto con mayor detalle, basándome en lo escrito en el Zohar Shemot, en el 46a, cabe preguntar, o sea, nace esta pregunta que yo les estaba planteando, y cuando nosotros leemos, cuando nosotros, o sea, leemos en la Gemara, en el Baba Batra, en el 14b, que el libro de Job fue escrito por Moshe Rabbeinu, dice la Gemara. Dice que el libro de Job lo escribió el mismísimo Moshe. El mismo que escribió la Torá fue el mismo que escribió el libro de Job. Y esto lo convierte en un texto muy especial y exige también una profunda explicación. ¿Cómo es que la Gemara, cómo es que para el pueblo de Israel el libro de Job se lo atribuyen a Moshe Rabbeinu? ¿Y cómo es que Moshe Rabbeinu escribe un libro de un personaje que no es israelita cuando el hombre que escribió la Torá, precisamente la Torá narra la historia del pueblo de Israel? ¿Qué lo motivó a escribir un libro que no tiene, de un personaje que en el nivel literal no tiene nada que ver con el pueblo de Israel? Y la respuesta también la tiene el Zohar, en donde se señala que Dios tuvo, digamos de alguna manera, cierta dificultad para sacar al pueblo de Israel de Egipto, ya que el Creador, siendo el Rey de la Justicia, creó un sistema de tribunal celestial, que son lo que nosotros conocemos como las leyes del universo, en el que cada asunto es decidido por medio de un juicio en el que hay acusadores y defensores. Y aquí, algo que en alguna vez lo comenté y que lo reafirma el Zohar, una frase que los que venimos del cristianismo se menciona mucho: yo ato, yo amarro, yo desato, yo desamarro, etcétera, 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 basados en un versículo que dice: porque todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y en el tema de guerra espiritual, que bueno, la guerra espiritual en un nivel SO no tiene nada que ver, como de pronto me lo enseñaron a mí, en determinada religión, en determinado momento, pero esa frase tiene que ver con algo que en nuestro pueblo se denomina cortes de justicia, y esas cortes de justicia precisamente lo vinimos tocando una parashot anterior, y es que en cada ciudad debe haber la representación del tribunal. Deben haber jueces y ellos son quienes dictaminan, quienes estudian los asuntos, quienes analizan si realmente se quebrantó una ley o si no se quebrantó, y lo que ellos no podían solucionar porque resultaba algo complejo, analizar el tema para conocer si habían quebrantado o no habían quebrantado una mitzvot, o establecer qué juicio se le debía aplicar, precisamente se la transmitían al mismísimo Moshe. Moshe, si no tenía el discernimiento, se la preguntaba al Creador, y el Creador decía lo que se tenía que hacer. Y la Torá ha mostrado estos ejemplos de algunos personajes, por ejemplo, el que salió a recoger leña en Shabbat, por ejemplo, el hijo de la israelita cuyo padre era egipcio, que tampoco sabían qué hacer con él, y lo presentaron a Moshe, consultó al Creador, y bueno, esas cortes de justicia, precisamente lo que ellos establezcan en este plano físico, de alguna manera el cielo lo acepta, porque ellos tienen el discernimiento y la capacidad
para analizar y establecer. Eso es lo que hacía el Sanedrín, regir de acuerdo a las leyes que establece la Torá. Y de alguna manera, de acuerdo al entorno, porque hay que entender que ahora no estamos en Israel y en cada país hay una serie de reglas y normas que también se tienen que respetar. De alguna manera, ellos analizan el entorno, las leyes que aplican, y si van cruzadas con alguna misbot, dicen, la manera de cumplir la misbot en este lugar es de esta manera. Y hace muchos años les colocaba el ejemplo de una persona que tiene que prestar el servicio militar, una familia que no está en Israel y que digamos que está en los Estados Unidos, y tiene que prestar su servicio militar, y resulta que él guarda Shabbat. Obviamente, en su servicio militar, por el entorno que se encuentra, no va a poder guardar Shabbat de la manera debida, pero en ese lugar, las personas que están hacen un estudio del asunto y se establece que aunque no está guardando Shabbat de la manera apropiada, no está quebrantando el mandamiento por el entorno en que se encuentra. Esas son las cortes o los tribunales de justicia, y a eso es lo que se refiere ese pasú cuando dice, todo lo que se ate en la tierra será atado en el cielo. Y cuando Dios decidió sacarlos de Egipto, sabía que los acusadores tenían argumentos válidos para que eso no ocurriera. Por ejemplo, la promesa que el Creador le había dado a Abraham era que iban a estar esclavos por 400 años. Y resulta que todavía no habían pasado los 400 años. Esto lo explicó nuestro Morello Joshua, también lo explicó nuestro More Pinja. Sacamos cálculos, sacamos lápiz, calculadora, sacamos la hipotenusa, la raíz cuadrada y todo este tema para establecer que realmente no se habían cumplido los 400 años para que el pueblo de Israel fuera liberado de la esclavitud de Egipto. Y además, éramos idólatras. Éramos, porque recuerden que la generación que estamos aquí hoy reparando, de acuerdo al SOT, somos la misma generación que salió de Egipto, somos la misma generación que recibió la Torá, y hemos venido de encarnación en encarnación reparando, y si estamos aquí es porque no hemos alcanzado a reparar todavía. Y en ese nivel de idolatría, nosotros habíamos caído al nivel 49 de impureza. Recuerden las primeras clases de Gilgula de la reencarnación o Gilgula Neshamot, los 50 niveles de pureza y los 50 niveles de impureza. Resulta que estábamos en el nivel 49 de impureza. Si hubiéramos caído al nivel 50, no hubiéramos podido regresar e iniciar una reparación. Y esto no nos diferenciaba mucho de los egipcios. Es decir, prácticamente estábamos en el mismo nivel. Por eso cuando la Torá dice descendió a Egipto, significa que estaba un nivel espiritual muy bajo. Y si agregamos el hecho de que dejamos de hacernos la Brit Milá, los acusadores ganarían el juicio y no podríamos salir de Egipto. Recuerde que la Brit Milá fue el pacto para Abraham Avinu para ser considerados parte del pueblo del Creador. No del pueblo judío, del pueblo hebreo. Y ya que el tribunal celestial es similar al tribunal terrenal, la única forma de ganar un juicio de este tipo es logrando que los acusadores no se presenten al juicio de forma que solo aboguen los defensores y ganar el juicio por default. Y ojo con esto que voy a tocar. Se acerca una festividad, estamos, digamos que a vísperas de lo que se conoce como Yom Kippur. Preste mucha atención, porque este es el secreto del día del juicio de Yom Kippur. Pues hay un solo día al año en que los acusadores están ocupados en una batalla de poderes a fin de obtener
la energía para seguir operando el resto del año. Ese día el Creador estableció el juicio del pueblo de Israel para poder juzgarlos sin acusadores, solamente con los defensores. Eso está insinuado en la palabra Hasatán, que se traduce como el adversario o el acusador. Y su gematría precisamente equivale a 364 para indicarnos que los acusadores, valga la redundancia, acusan los 364 días al año, con excepción de un día de los 365 que tiene el año, y ese es el día de Yom Kippur. Bajo el mismo criterio nos sacó el Creador de Egipto sobre los siguientes versículos de Job. Escuche bien. Bueno, no lo coloqué, pero dice, y vinieron los hijos de Dios delante de él, y vino también el Satán entre ellos, y le preguntó el Creador a Satán, ¿te das cuenta que no hay hombre como mi querido servidor yo, perfecto, recto, temeroso de Dios y alejado del mal? Y aquí explica el Zohar que un comentario del Creador como este, donde estaban agloriando a un ser humano, prácticamente está desafiando a los acusadores para que tengan argumentos o levanten argumentos contra él. Es decir, de alguna manera lo que estaba haciendo era incitar al adversario para que él intente demostrar lo contrario. Pues para eso fue que lo crearon, para hacer contrapeso. Recuerde las primeras clases de lo que venimos tocando. Y en efecto, eso ocurrió, como sigue en el versículo relatando, y respondió el Satán, ¿acaso te teme y te ama incondicionalmente? Todo ese amor es debido a la abundancia, riqueza y bienestar que le diste. Permíteme quitárselos, crearle problemas y sufrimientos en la vida y verás cómo te abandona. Entonces, dijo el Creador, lo entrego en tus manos, hazle lo que quieras, solamente no lo mates. Y esto usted lo puede leer en Job capítulo 1, todo este entramado que está lleno de secretos y misterios. Y finaliza el Zohar diciendo, mientras el Satán con todo su séquito se ocupaba de Job, el Creador sometió ante el tribunal celestial la pregunta respecto a la salida del pueblo de Israel de Egipto, y por ausencia de acusadores ganaron los defensores. Y esa es la razón por la que no cumplimos 400 años en Egipto, sino que salimos antes del tiempo. Es decir, no es que el Creador hubiera quebrantado su promesa, sino que estábamos en un nivel tan bajo que de haber permanecido más tiempo en ese lugar no hubiéramos podido regresar. Y el Creador en su infinita misericordia tuvo que intervenir. Y la manera de intervenir fue diseñar un día o planear un día donde todos los adversarios y acusadores estuvieran ocupados, digamos, recargándose para trabajar todo el año, y mientras ellos estaban recargando, solamente quedaron en el tribunal los defensores y el juicio obviamente fue ganado, y esa fue la razón de la salida antes del tiempo establecido por el Creador. Por tanto, gracias a Job salimos de Egipto, y ese es el motivo por el que justamente Moshe Rabbeinu escribe el libro de Job, es decir, como una forma de honrar y agradecer a Job. Además, los comentaristas sobre el libro del Sha'ar Gilgulín agregan insinuaciones con un juego de letras y palabras para indicarnos el agradecimiento del pueblo de Israel a Job, mientras cantaban el Las Yasir, que fue cantado por Moshe Rabbeinu y todo el pueblo de Israel al salir de Egipto, y que comienza con la frase, y vio el pueblo los milagros y creyeron en Hashem. Las iniciales forman el nombre Job. Claro, aquí tenemos la parashá de Las Lach, y en el capítulo 14 de esta parashá, en el versículo 31, se encuentra esta parte que le digo, que
se traduce como, y vio el pueblo los milagros y creyeron en Hashem. Y vio el pueblo los milagros y creyeron en Hashem. Y las iniciales forman el nombre Yod. Se las estoy marcando ahí con azul, siempre las marco con rojo, pero en ocasiones de pronto se dificulta. Si usted le va a tomar pantallazo, si usted va a tomar nota, está el pasuk y también está la porción, la parashá, y también está demarcado las letras que se encuentran en estricto orden de lo que es el nombre Yod. También la lepra que causó el Satán a Job está insinuado en el mismo cántico con las palabras tirat o yet, que quiere decir o se traduce como ganaste a nuestro enemigo en referencia al acusador. Bueno, aquí tenemos el versículo que yo les digo, está en el mismo, pero en este caso está en el verso 6, y dice, ganaste nuestro enemigo. Ganaste nuestro enemigo. Y esas mismas letras forman la palabra ganaste nuestro enemigo, abatió el enemigo, derrotó un enemigo, pero lo importante es que estas mismas letras, tirat o yet, forman la palabra zarat Yod, la lepra de Yod. Y esto es increíble porque en este cántico se está insinuando que prácticamente gracias a Job, gracias a la intervención de Job, gracias a que el enemigo estaba entretenido con Job, de alguna manera se pudo llevar a cabo una evaluación para ver si era posible que saliéramos de la esclavitud de Egipto. Y justamente en el canto, luego de la salida de Egipto, se encuentran codificados estos misterios, incluso la lepra que había padecido Job, porque en el momento que el enemigo estaba atacando a Job, se estaba llevando a cabo el juicio, y recuerde que lo atacó, que prácticamente lo doblegó, fue cuando se tocó su cuerpo a través de la lepra. Así Job, con el sufrimiento que él tiene, con todo el dolor, repara el alma de Tera. Y aquí es importante porque en esto sí no está tan, digamos, tan equivocado otras denominaciones, otras culturas, otras religiones, otras denominaciones, como usted lo quiera llamar, donde el creador, donde se acostumbra a decir que unas veces se corrige por amor y otras veces se corrige por dolor. En el caso de Job, se está demostrando que la corrección que tuvo no fue por amor, sino por dolor. Es decir, en el principio le dieron la oportunidad. Cuando Faraón comenzó a consultar qué tenían que hacer con el pueblo hebreo, si él hubiera dicho, son inventos, déjalo ir. Si por lo menos hubiera dicho, como dijo Yitro, no te metas con ese pueblo, la balanza se hubiera inclinado hacia el pueblo de Israel y la situación hubiera sido diferente. Pero como yo guardo silencio, como él no habló ni para bien ni para mal, pero tampoco hizo reparación, es decir, no condenó al pueblo, pero tampoco hizo reparación por amor, luego le llegó la condición del dolor, que fue todo el sufrimiento que tuvo que pasar y están escritos en el libro de Job. Asimismo, la idolatría que cometía Tera, con la que arrastraba a los demás, fue reparada por medio de Job, por ser él un hombre de muchísima fe y amor al Creador, quien a pesar de todos los sufrimientos que le causó el Satán, no dejó de creer en Hashem y se convirtió en un modelo de apego pleno al Creador bajo cualquier circunstancia. Por eso cuando usted mira que la esposa lo comienza a criticar, solamente él dice,
Adonai dio, Adonai quitó. Sea bendito el nombre de Adonai. Es decir, al tipo se le mueren todos los hijos, la gente lo mira, la gente señala, la gente habla, la gente critica, y lo único que él dice es, Adonai dio, Adonai quitó, sea bendito el nombre de Adonai. El tipo pierde la riqueza, pierde su ganado, pierde su rebaño, pierde su hacienda, queda en la miseria y la pobreza. La gente habla, la gente señala, la gente critica y lo único que él dice es Adonai dio, Adonai quitó, sea bendito el nombre de Adonai. Incluso la misma familia, su propia esposa se levanta y le dice maldice a Dios y muérete en el momento que le llega la lepra. Y lo que el tipo dice, ¿y entonces qué? Vamos a recibir de Adonai solamente lo bueno y no lo malo. Y esto es increíble porque más adelante dice el profeta, yo creo la luz y formo las tinieblas. Yo creo la luz y formo las tinieblas. Es decir, que de él proviene todo. De él viene lo bueno, pero también viene lo malo, como también está demostrado en el libro de Job. Y por eso el libro de Job figura dentro de nuestro Tanaj para dar fuerza a la persona que atraviesa un momento difícil que podría llevarla a perder la fe en el Creador. El libro de Job le sirve de herramientas para superar la prueba y no perder la fe, reparando así la incitación de Terah hacia la idolatría. Y ahora entendemos por qué cuando Moshe Rabbeinu envió a los espías, escuche también, no me acuerdo quién preguntó, creo que fue Ellen que preguntó acerca del árbol, o fue Ligia, pero bueno, voy a ese tema. Cuando Moshe Rabbeinu envía a los espías, recuerde la historia, bueno, la historia no, la anécdota de los dos espías que van a inspeccionar la tierra de Israel, y Moshe les dice que miren si estaba en ella un árbol, que mire si estaba en ella un árbol. Y está escrito Ayesh Baet. Ayesh Baet. Y esa palabrita et se traduce como árbol. Pero resulta que esta palabrita et, que significa árbol, también se puede leer como Ut. Y Ut es la nación de Job, que precisamente también está en los primeros versículos del libro de Job. Y había un varón en la tierra de Ut. Y esto alude a que Moshe Rabbeinu sabía que mientras este hombre justo viviera en Eretz Israel, ellos no le iban a poder conquistar. Y por eso él les dice que miren si hay un árbol. Y ese árbol era precisamente yo. Ya que sería injusto hacer una guerra contra quien sin saberlo los había ayudado a salir de Egipto. Es decir, imagínense a Job, que gracias a él el pueblo de Israel pudo salir de la esclavitud y el tipo está viviendo en Eretz Israel y resulta que la nación que él sacó ahorita le viene a hacer guerra para apoderarse del territorio y sacarlo a él porque esto era lo que había dicho el Creador. Y por eso Moshe, analizando todo esto, le dice, miren si hay un árbol. Con esta reparación, además cumplió el Creador su promesa a Abraham Avinu, fallecerás y te unirás con tus padres. Eso está en Bereshit 15. Es decir, daré la oportunidad a tu padre para que puedan estar juntos en el paraíso. ¿Cómo es que el Creador en Bereshit 15, cuando muere Abraham Avinu, dice, y te unirás a tus padres? Si su padre era un idólatra. Pero, como dice más adelante, las Sagradas Escrituras, los idólatras, ellos no van a heredar el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo es que te vas a unir a tus padres, un sadi como Abraham Avinu, amigo del Creador? ¿Cómo el Creador le dice, serás unido a tus padres si su padre era un idólatra?
Y aquí explican los jajamín que lo que realmente le estaba diciendo era, le voy a dar a tu padre, le voy a dar a tus padres la oportunidad de reparar para que se puedan unir contigo en el mundo venidero. Wow. Y para terminar y no extenderme, voy a tocar solo un pequeño fragmento de una mujer. Hablamos del padre Tera, pero recuerde que los padres de Abraham, su madre fue Antelai, y hay un pedacito interesante que les quiero compartir. La madre de Abraham Avinu se llamaba Antelai, Bat Carnebó, hija de Carnebó, y era la única que apoyaba a Abraham Avinu. La educación que ella le dio le ayudó a tener una fe tan grande en el Creador que estuvo dispuesto a ser arrojado al fuego con tal de no desafiarlo. Y los jajamín comentan mucho de lo justo que era, es decir, de lo justo que era su madre Antelai. Y incluso hasta el día de hoy existe una segulá que se utiliza para encontrar algo perdido mencionando su nombre. Y esta segulá consiste en pronunciar 17 veces la frase o el nombre Antelai Bat Carnebó. Antelai Bat Carnebó. Pero nosotros vemos que no formó parte, digamos, de la historia que más adelante formó Abraham. Y aquí podríamos preguntarnos por qué y podríamos tener diferentes situaciones, quizás porque no quiso enfrentarse a su esposo Tera cuando quiso entregar a su hijo Abraham a la muerte y sin quererlo, al no ponerse, formó parte de todo este entramado que hubo. Hay podríamos tener diferentes puntos de vista, pero está escrito en los libros de Gugel Neshamot y el Seder Adadot que Antelai reencarnó en la mujer llamada Hannah. Y ella era famosa por sus 7 hijos, como les mencioné que lo relata la Gemara Baba Batra 91a. En la época de Hanukkah, que nosotros leemos la historia de Hanukkah, el rey Antíochus arrestó a los 7 hermanos, es decir, a los hijos de Hannah, y los obligó uno por uno a posternarse ante sus dioses. Y la Gemara relata con detalle cómo cada uno de ellos mencionaba un versículo sagrado que indicaba su fe absoluta en Hashem y se dejaba matar. Hasta que el rey dijo al séptimo, al más pequeño de ellos, te lanzaré mi anillo al piso. Inclínate para tomarlo. Por lo menos haz que parezca que estás posternando. Pero el niño tampoco aceptó eso. Y todo esto ocurrió delante de su madre Hannah, cuyos sentimientos se dividieron en dos. Por una parte, vivía el profundo dolor de esa tragedia familiar y por otra, estaba orgullosa de la buena educación que le había dado a sus hijos y con eso Hannah, es decir, Antelai, realizó la reparación de lo que pasó con su hijo Abraham. Y es probable que los 7 hijos de Hannah esto no lo he encontrado en el Zohar, no lo he encontrado en el Gilgul Neshamot, no lo he encontrado en un texto cabalístico, no lo ha dicho el Arizal, o sea, es mi punto de vista. Para mí es posible que los 7 hijos de Hannah fueran la reencarnación de los 7 hijos de Abraham, ya que Abraham, además de Isaac, también tuvo 7 hijos que fueron idólatras y a quienes mandó Abraham Avinu al lejano oriente para separarlos de su hijo Isaac. Recuerde que hay un versículo que dice que a estos les dio dones, sobre eso ya hablamos, y los envió al oriente. Y resulta que los Brahma o los Brahmin
eh, los de la cultura hindú, es decir, los de la India, ellos son descendientes de Abraham y precisamente su nombre prefiere o proviene de la palabra Abraham. Los brahmin. Y esta relación entre Hannah y Antelai es reafirmada por la frase que Hannah pronunció antes de que mataran al último de sus hijos. Cuando llegues al cielo, dile a Abraham Avinu, te sacrificaste un hijo y yo 7. Y esta frase no fue dicha casualmente, sino que fue un mensaje de su madre Antelai, es decir, de Hannah, para Abraham Avinu, diciéndole con orgullo, me reparé y reparé a todos tus hijos, educándolos para ser sacrificados, como lo hiciste tú con Isaac. Lo voy a dejar hasta aquí.